Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos querido? qué gustazo tenerte con nosotros aquí, Maritza. Lo Estaba un mismo poco, digo. estaba un poco ansioso ya de poder tener este live contigo. Hay muchas personas ahí que se están conectando. Está llegando Rocío, Marcela, Isabela, no, todas esas personas que están pendientes de cada palabra que tú nos cuentas. Bueno, Marisa Ventura, la historiadora, la escritora, ahora la profesora, porque de verdad que nos estás enseñando tantas cosas. Bueno, ahí sigue la gente llegando, sabemos que muchos están interesados, qué es lo que viene para Marisa en este año 2023. Sabemos que vas a estar por allá en Israel con un grupo de personas en un viaje iniciático, como tú lo dices, Ujú. sobre el conocimiento de Miriam de Magdala, María Magdalena, la más conocida en Occidente como María Magdalena. Entonces, pues bueno, aquí estamos para hablar un poquito de eso. Marisa, bienvenida a Cábala Boots. Estamos Muchas contigo. gracias. Bueno, Juan Carlos, gracias, un placer y gracias porque veo que están entrando un montón de personas muy queridas, muchas amigas, hasta estoy viendo que mi tía se está uniendo y Wow. muchas amigas y amigos que, bueno, les mando a todos un beso enorme porque verdaderamente tengo un grupo de almas que son incondicionales. Ahí está, hola Marcelo, querido, bueno, a todos, gracias, gracias a todas las chicas también que estuvimos ahora juntas en un retiro hace un mes y algo en Córdoba, que veo que se están uniendo y bueno, con mucha felicidad somos muchos, querido Juan Carlos, y muchas personas los que tenemos este sentir, ¿no? De querer descubrir a esta verdadera maestra que fue María Magdalena y que sigue estando hoy más que nunca muy vigente. Una mujer que ha sido muy desvirtuada por la historia, maltratada, una mujer enigmática en algún punto para muchas personas, de decir, bueno, verdaderamente, ¿quién fue esta, ya tenemos que decirlo, ¿no? Con todas las letras, esta compañera sagrada de Yeshua de Nazaret, Miriam de Migdal, como son sus nombres en hebreo? Y bueno, yo siempre feliz, imagínate, de poder ponerle humildemente voz a María Magdalena. Y este año es un año nuevamente intenso. Vos sabés que con Mario somos así un poco inquietos y que donde tenemos la oportunidad de llevar nuestro mensaje y la historia de estos seres tan enormes, de estos maestros, de estos místicos, ¿verdad? Lo hacemos con mucho amor. Y bueno, y estamos encantados de poder estar en el mes de mayo contigo en este evento hermoso que estás organizando y que estamos co-creando en la ciudad de Miami. Así que bueno, preparándonos con todo. Bueno, nosotros estamos muy felices de tenerte aquí en mayo. Te vamos a tener en mayo del 2023. Vas a abrir con Mario en una de sus aperturas que es las raíces judías del cristianismo. Es más, ahora escuchamos a Mario en los medios con Raz, el Mesías, Mm. y va muy pegado mucho con el tema de María Magdalena, ¿no? La mística de María Magdalena. Entonces, estamos invitando a todas las personas que están en Estados Unidos, en la Florida, en el resto de Estados Unidos. Algunas personas van a venir de México, otras personas de Puerto Rico. Ya las personas están escribiendo. Hay muchas personas que me dicen, Juan, yo quiero estar ahí. Y Ujú. están súper emocionados porque no sabían que tú ibas a participar. Bueno, Pero era una ahora esta sorpresa. participación, llegó el complemento, llegó ese complemento ideal porque la verdad, Marisa, te quiero confesar a nivel personal, yo de niño acá en Occidente, de una familia católica, pero bueno, todo va trascendiendo y uno vuelve a sus raíces y encontrar que hay una persona que está investigando, está llevando como esa bandera de una mujer que uno de niño la vio como, le decían la Virgen, ¿no? La Virgen María, que era la mamá, y a rato se confundía entre quién era la Virgen y tantos nombres de María, María de aquí, María de allá. Pero ahora estamos viendo un personaje en específico que es María Magdalena, esa mujer que estuvo participando de las enseñanzas de un gran rabino, de un gran maestro,
donde había tanto misticismo, tantas cosas que se quedaron ocultas, cómo la historia cambió, cómo se le transformó a una persona y tú sales con esa bandera y tú dices, no, están equivocados, eso no es así. María Magdalena, ella fue esta mujer, ella fue la que acompañó, ella fue la mujer virtuosa, ella estuvo allí con todo, en todo Así es. momento. Entonces, es apasionante saber que una persona como tú está llevando toda esa información y está destapando todo eso, Marisa. Bueno, para mí, imagínate que es un privilegio poder, como te decía, ponerle voz a María Magdalena y en cada lugar trato siempre de llevar una parte diferente de su historia o probablemente del perfil de María Magdalena, que además de, bueno, haber sido esta compañera de vida de Yeshua, fue una mística. A ver, si Jesús fue un rabino, un místico, un cabalista, ella aprende mano a mano las enseñanzas directamente de Jesús. Sabemos que Jesús, y nosotros hemos estado juntos en el Monte Arbel Ya, hace unos meses, sí. donde Jesús le enseñaba a María Magdalena, tal vez de manera más privada, oculta, no lo podía hacer en público, aunque él le daba absolutamente todo el espacio a María Magdalena para hacer sus interpretaciones. María Magdalena fue y es sin lugar a dudas una mística que ha sido ocultada. Y ese misticismo de María Magdalena lo encontramos a las claras en su evangelio. ¿Qué es un místico? Porque es importante entender bien, ¿no? Sí. ¿Qué es un místico? Bueno, el místico es el que busca el conocimiento de lo eterno. Es aquella persona que busca la unicidad con Dios. Es quien vive en la contemplación, pero que quiere unir además su cuerpo celeste con su cuerpo terrestre, es decir, despertar el alma. Y para comprometerse con el alma y con el camino y el viaje del alma hay que tener mucho coraje. Y María Magdalena era una mujer de coraje, al igual que lo fue Jesús. En su evangelio encontramos a las claras cómo ella busca interpretar ese viaje que hace el alma para lograr la elevación de la conciencia. Y verdaderamente es que es apasionante y va a ser la primera vez que yo voy a exponer en público todo el análisis profundo de su evangelio, de los estadios que el alma, según María Magdalena, van recorriendo, porque te aseguro que es algo fascinante, donde Jesús la acompaña en esa investigación. María Magdalena era una mujer que le preguntaba muchas cosas a su maestro, a su amado, porque ella no solamente quería comprender, sino que buscaba la comprensión para después poder enseñar. Porque ¿cuántas veces escuchamos algo? Y si no lo podemos explicar con nuestras palabras, es que tal vez no lo entendimos tan bien. Entonces, ella, cuando escuchaba hablar a Jesús, le decía, maestro, dame la palabra para preguntar y hablar. Y entonces Jesús le daba ese espacio y María Magdalena decía, lo parafraseo de esta manera, ¿no? A ver si comprendí bien lo que explicaste. Y en sus propias palabras, María Magdalena explicaba lo que Jesús había enseñado. Verdaderamente fue una alumna ejemplar, una mujer que tenía una gran cultura, una mujer muy abierta, una mujer letrada. Por eso también sabemos que a lo largo del ministerio de Jesús, cuando él predicaba y enseñaba y María Magdalena hablaba, había alguna tensión con algún que otro apóstol, que claro, como el rol de la mujer en el siglo I era complicado, María Magdalena rompía esas reglas de esa época. Y verdaderamente buscaba ella entender los misterios del alma. Yo siempre digo que Jesús creó un movimiento de místicos. Jesús creó o trató al menos de tener este grupo de místicos. ¿Por qué? Porque se habla de unciones, de imposición de manos, de milagros, de meditaciones, de observar la naturaleza. Era a las claras un movimiento místico. Y desde esa perspectiva, María Magdalena también lo era, porque participaba con el resto de los apóstoles para entender cada una de las enseñanzas de Jesús. Por eso a mí me gusta mucho sacar a la luz la vida de María Magdalena, llegar a su mensaje profundo, entender cuando ella le pregunta a Jesús, pero maestro, cuando te veo en una visión, ¿por dónde es que te veo? Nos habla de una mujer con el don de la clarividencia, al igual que lo tenía
el Maestro Jesús. Y yo me atrevo a decir algo disruptivo, porque creo que Jesús en este movimiento de místicos pretendía sacar el sod de una Torá renovada, porque Jesús dio una interpretación muy íntima, muy personal a la Torá. Y yo creo que él buscaba, ¿no?, en llegar a ese secreto. Recordemos que misticismo y esoterismo van de la mano, Ya. porque el esoterismo va al oculto, y María Magdalena entra en el terreno del oculto junto con Jesús. Por eso, bueno, yo soy una apasionada de la vida de esta mujer, que hasta me atrevo a decirte que así como Jesús fue un rabí, ella tiene todas las características para ser lo que hoy consideramos una rabina, una maestra, ¿verdad? Que accedió a todos estos secretos y a toda esta información que Jesús tan amorosamente compartía. Marisa, es que es muy interesante porque tú le estás colocando a la parte de la cábala, la parte del Sod, la parte femenina. Se ha unido lo femenino con lo masculino para equilibrar el árbol de la vida completamente. Están oscilando los dos ahí completamente. Y es que a mí me causa mucha felicidad cuando yo leí Amor en Magdala. Aquí Ay, lo tengo. sí. ¿Sí? Y que muchas personas saben que pues lo escribiste con Mario, los dos están allí, y es vivencial completamente, y cómo ustedes lo van llevando a través del mapa del árbol de la vida. Ustedes van mostrando todo desde Keter a Malhú, es más, empiezan desde Malhú a Keter. Entonces, cada una de las estaciones que ustedes están viviendo, y es tan, o sea, como tan... Que cada vez que lo narras ahí, que cuentas cuando no te querían dejar entrar a un lugar, cuando Mario aparece, o sea, como que todo es tan, algo, una novela espectacular, pero que ahora es que estamos viendo cómo la parte femenina entra a ser gran importancia en el desarrollo del árbol de la vida como tal, esa parte oculta que ahora tú trabajas con Mario de la mano y que nos la están mostrando, porque siempre hemos visto rabinos, pero nunca habíamos visto a una mujer que estuviera hablando completamente de todos estos temas y que pudiera sacar a la luz y decir, sí, ella también pensaba, ella hacía esto, ella demostró esto, hay soporte de que ella hizo estos avances también en la parte del avance de la conciencia, del alma como tal. Así es, verdaderamente para mí también es un descubrir novedoso, porque cuando yo empecé mis investigaciones sobre María Magdalena, lo primero que quise fue descubrir a esa mujer bíblica, pero sacarla del texto canónico. Quise descubrir a la mujer, dejar de lado el dogma y entender, bueno, quién fue verdaderamente María Magdalena en el ministerio de Jesús, ¿no? ¿Cuál fue su rol? ¿Quién fue realmente? Y sabemos que los textos canónicos nos cuentan poco, que no sabemos todo de la vida de María Magdalena, sino que nos dan unas pinceladas, la ponen en un lugar muy protagónico, entender por qué Jesús vuelve a ella resucitado. O sea, hay un montón de cuestiones a develar. Primeramente vamos a develar en este seminario precioso que vamos a dar junto con Mario, por mi parte, develar quién fue María Magdalena, quién fue esta mujer en el ministerio de Jesús, por qué la historia se encargó de difamarla, de contar un montón de verdades rodeadas de mentiras. Entonces, y primeramente vamos a situarnos en contexto quién fue verdaderamente esta mujer, con todas las características citando las fuentes. Y luego quiero entrar en su mensaje, ese mensaje que ella toma de las enseñanzas de su maestro, su amado, su compañero de vida, y cómo ella luego lleva a la práctica y cómo lleva todo ese mensaje. Y hoy lo rescatamos a través no solamente de su evangelio, sino también de otros textos sagrados, como el Pistisofía, como el Evangelio de los 12 Santos, como el Evangelio de Valentino. Bueno, hay un montón de información que hoy nos nutren para armar el rompecabezas y entender verdaderamente cómo María Magdalena estaba en pleno conocimiento profundo de, como yo digo, ¿no?, este sod de esta Torá renovada que Jesús trajo y que impartió a lo largo de su vida. Y bueno, a mí me encanta siempre, ¿no?, equilibrar el femenino con el masculino, porque creo que fue lo que se separó. Y ¿sabes que leí algo el otro día? Que alguien dijo, bueno, ellos en realidad vienen a recuperar el paraíso perdido, Wow. ¿no? Como que
vuelven ahora con tanta fuerza como pareja mística, sí. como matrimonio sagrado, y vienen a devolvernos ese paraíso perdido, entre comillas, y a recuperar tal vez ese jardín precioso en el cual habrán estado Adán y Eva también. Y bueno, vienen ellos a verdaderamente traernos un mensaje muy, muy renovado, de muchísima fuerza espiritual. Marisa, yo me pregunto algo. ¿Quién se encargó de poner a María Magdalena así? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella no pudo desde el principio salir a la luz como salieron los rabinos, estas grandes personas que uno estudia cuando entra en el estudio de la cábala, que te enseñan el crecimiento del alma. ¿Por qué la quisieron volver así? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, el rol de María Magdalena fue verdaderamente destacado a lo largo de la vida de Jesús, de sus prédicas, vemos su participación protagónica en la resurrección sobre todo, pero también en la crucifixión, en el Calvario, con lo cual María Magdalena tuvo un lugar muy destacado. ¿Qué pasa con ella después de supuestamente la ascensión de Jesús a los cielos? ¿Qué pasa? Porque perdemos información, los canónicos no nos cuentan todo, llegan hasta la resurrección. Entonces, ¿qué pasó con María Magdalena? Ella fue sin lugar a dudas una de las líderes de ese primer movimiento que luego se va a transformar en el cristianismo. Con lo cual, su voz, hasta los primeros, durante el primer siglo de nuestra era, y hasta, yo me atrevo a decirte, hasta el siglo IV, era una voz que hablaba muy fuerte. María Magdalena tenía mucha cantidad de seguidores, y en vida ella había tenido un grupo de personas que la seguían, que era grande. Ella se va al sur de Francia, donde empieza verdaderamente su ministerio, su apostolado. ¿Qué pasa hasta que ella muere en el año 64? Bueno, ella allí lleva la palabra y las enseñanzas de Jesús y suma mucha cantidad de gente que empieza a seguirla y a sentirse afín con su mensaje. Pero claro, en el año 591, un papa, el Papa Gregorio Magno, decide que la voz de esta mujer se escuchaba muy alto y que verdaderamente opacaba el mensaje de Pedro. Entonces, María Magdalena, sin lugar a dudas, es una de las líderes del movimiento de Jesús. De hecho, si interpretamos algunos de los últimos pasajes del Evangelio de San Juan, como María Magdalena es la primera persona en ver a Jesús resucitado, y se cree que ella habría tardado 1 hora y media, 2 horas, hasta llegar a comunicar la buena nueva a los apóstoles que estaban todos ocultos, atemorizados, ella fue la cabeza de esa iglesia, porque era la única que había develado el misterio, que tenía la información de la resurrección para sí. Entonces, primeramente entender por qué Jesús vuelve a ella y no a Pedro. Verdaderamente Jesús vuelve a la discípula ejemplar, la que comprendía el todo, como Jesús la llamaba, la mujer que comprende el todo. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento de mujeres y con María Magdalena como líder de este movimiento luego conocido como el cristianismo? Bueno, se escuchaba mucho la voz de María Magdalena. Entonces, el Papa Gregorio Magno decide unificar a otras mujeres bajo el nombre de María Magdalena, a la pecadora que lava los pies de Jesús, pero que no se sabe de qué pecó, a María de Betania, que María de Betania no se sabe si es la misma que María Magdalena, la iglesia primero dijo que sí, después dice que no. Entonces, Gregorio Magno dice, bueno, las tres son la misma, esta pecadora igual a prostituta, y a partir de ahí crucifica a María Magdalena. Pone a María Magdalena de rodillas y la tilda de prostituta. Y a partir del año 591, la Magdalena prostituta, que tuvo que hacer penitencia para redimir sus pecados, fue un modelo de rol, el caso de conversión más exitoso que tuvo y tendrá la Iglesia Católica. Porque muestran cómo una mujer supuestamente salida de la vida adúltera, por amar mucho a Jesús, se convierte y verdaderamente abraza el mensaje de Jesús. Y la pobre tarda 1969 años en nombrarla santa y tarda la iglesia 1969 años en reconocer que María Magdalena nunca fue prostituta. Y esto ocurre después del Concilio Vaticano II, que es desde el año 1962 al año 1965. Fíjate vos la crueldad que ha ocurrido con esta mujer, que se la ha tildado de prostituta, de adúltera, de una mujer con una vida pecaminosa, cuando fue la discípula más ejemplar y sobresaliente
que tuvo Jesús. Y también siempre me gusta decir, cada uno de los apóstoles tuvieron un rol importantísimo a lo largo del ministerio de Jesús. No es que María Magdalena más que otros, cada uno tuvo su rol. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando empezamos a estudiar la historia de María Magdalena, vemos que Jesús resucitado vuelve a ella. Y si esto no hubiera sido cierto, también podrían haber manipulado los textos. Pero es innegable que Jesús vuelve a ella, no vuelve a su madre. No hay ninguna referencia de que la Virgen María haya visto a su hijo resucitado. No. Entonces, hay tanta tela para cortar, tanto para reivindicar, ¿no? Y bueno, y recuperar este sagrado femenino perdido, que justamente la cábala lo que busca también es equilibrar, es balancear, es recuperar, en este caso, ¿no? El camino del alma. Bueno, yo soy, ¿qué te puedo decir? Una apasionada de poder hablar de todos estos temas. No, es que es realmente emocionante porque uno siempre escucha hablar a los rabinos, escucha hablar a los maestros, a los moré. Entonces, pero nunca habíamos escuchado a una mujer tan apasionada por el tema. Yo diría que una de las cosas por las cuales quisieron ocultar fue como el amor de ellos, porque yo siento que el celibato estaba ahí y entonces Jesús como que él no había tenido pareja ninguna, o sea, siempre se conservó como la persona que estaba retirada, enseñando con sus grupos de apóstoles, todo lo que él traía a manifestar, pero no se nombró como esa compañera del día a día, la que estaba teniendo una vivencia con él permanentemente, una mujer normal, que él necesitaba a esa mujer. Entonces, en otros videos los escucho a ustedes hablar de, pues ya comentando realmente que Yeshua era judío y que Miriam de Mandala también era judía. Y entonces, imagínate, entonces cuando comienzan con todo ese contexto social de que tenían que estar casados, porque el rabinato no permitía esto, sí permitía lo otro, esa cosa como tan oculta, ¿qué fue esa cosa? Ahí uno dice, ¿por qué? ¿Por qué una mujer que hoy en día la mujer se ve muy adelantada, se ve mostrando siempre un camino, abriendo brecha a muchas situaciones? Y yo pienso que ella hizo eso con Yeshua. Claro que sí que lo hizo. Y además, esto que vos traes es primeramente muy sensato. Y a veces, para entender la vida de estas personas, hay algunas cuestiones claves. Primero, entender quiénes fueron sus biógrafos, ¿no? ¿Quién escribe en nombre de Jesús? ¿Quién escribe en nombre de María Magdalena? ¿Cómo es el perfil de los apóstoles, de los evangelios a los cuales accedemos hoy? Los canónicos, pero también los apócrifos. ¿Qué información nos revelan? Bueno, Felipe dice que María Magdalena era la esposa del maestro, que el maestro la besaba frecuentemente en la boca. Lo dice Felipe, que fue un discípulo directo de Jesús. No fue como Lucas o como Pablo, que no lo conocieron y que hablaron por cosas que le contaron. Felipe, de manera directa y precisa, nos confirma que María Magdalena era la esposa del maestro y que el maestro la besaba frecuentemente en la boca, que el maestro amaba a María Magdalena más que al resto de las mujeres. Jesús era un rabí, un maestro, un observante de la Torá, hecho y derecho. María Magdalena era una mujer judía que también tenía todo el conocimiento de la Torá. Según un investigador escocés, el padre de María Magdalena habría sido el líder de la sinagoga de Cafarnaúm, que hoy se puede visitar en el viaje iniciático que voy a hacer ahora con Mario en el mes de marzo, junto a mi grupo. Por supuesto que vamos a ir, además de Magdala, al Monte Arbel, a la sinagoga donde el padre de María Magdalena se sabe que era, o se cree por algunas investigaciones, y Jacobo de la Vorágine, en la leyenda dorada, así también lo referiría, el líder de esa sinagoga. Ella habría tenido acceso a los salmos y por parte del padre inicialmente, pero también de la mano de Yeshua. Con lo cual, ellos al ser judíos, ¿dónde vemos un judío célibe? Un judío casto, muy por el contrario. Un judío que no se casaba y no tenía descendencia era considerado un castigo divino. Con lo cual, un matrimonio, fíjense qué pasaba con la historia de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. La vergüenza, hasta Joaquín lo habían sacado del templo, porque Ana no había concebido. Entonces, cuando uno
empieza a mirar la historia para atrás, entendemos que para el judaísmo siempre fue, es y será importantísima la procreación para que el pueblo de Israel continúe, ¿no? Total. Para que haya un legado. Con lo cual, un judío como Jesús, célibe, hubiera sido llamativo. No hubiera sido... Todos los apóstoles estaban casados. Y lo dice San Clemente de Alejandría, San Ignacio de Antioquía, el propio Pablo en Corintios 1, dice, ¿acaso no tengo derecho a tener conmigo una esposa como todos los hermanos del maestro, como los apóstoles? Lo dice el propio Pablo, que tuvo su esposa, que fue Santa Tecla. Entonces, no volvamos a recuperar el judaísmo, por favor, de Jesús y de María Magdalena. Además hay unas pinturas y unas imágenes de María Magdalena con el manto ritual que yo las veo y alucino, porque mismo cuando vamos a Magdala, hay las pinturas de María Magdalena, a ella se le ve su talit, se le ve el manto ritual en todas las pinturas. Es algo fabuloso. Espectacular. Marisa, de verdad que hay tanto por contar, pero yo quiero que esto se dé en esa conferencia maravillosa. Te vamos a tener el 25 de mayo aquí, vamos a empezar a las 8 de la noche. Más información en la página de Kabbalah Boots. Ustedes pueden ingresar allí, kabbalahboots.com, y en la sesión de eventos van a ver a Marisa Ventura junto con su esposo, el doctor Mario Javier Sabán, impartiendo el día 25. Te vamos a tener en Miami aquí. Yo siempre he dicho, tengo mis 2 obras tuyas aquí, una que escribiste en el año 2021, ¿sí? 2020, sí. 2020, que es Sola entre ellos, y Amores Magdala, que la escribiste con Mario en el 2021, Exacto. un año después, ¿sí? Pero yo siempre te he preguntado a ti, ¿qué fue primero? Sola entre ellos, Amores Magdala. Pero para mí, primero fue Amores Magdala con Miriam de Magdala. Pero luego como que quedó sola ella, ¿cierto? Y comenzó a mostrar y todo su despliegue y todo, cómo fue toda esa enseñanza y toda su trayectoria y cómo ella comenzó a mostrarse al mundo y que tan potente, como tú dices, en el sur de Francia. En el sur de Francia ella fue muy potente. Allí fue donde realmente quedó como toda la parte mística de María Magdalena. Allí es donde has hecho tus mayores estudios, donde nos estás mostrando la mayor parte del contenido, fue allí. Así es, correcto. Porque siempre digo que hay 2 Marías Magdalenas. Una con Jesús en vida y otra cuando ella sigue su camino sola, donde verdaderamente ahí ella tiene que superar un montón de obstáculos con las herramientas que tenía. Deja su tierra, vive verdaderamente como una refugiada en una tierra que la cobija, donde lleva a cabo ese ministerio bellísimo, donde ahí ella podemos interpretar que lleva a cabo sus escritos, esos escritos que hoy tenemos al alcance de la mano. Y si bien es cierto que yo escribo primero Sola entre ellos, que es mi descubrimiento y mis investigaciones de María Magdalena en el sur de Francia, es como que yo empecé por la parte final de su vida, ¿no? Sí, yo empecé por Francia y me estaba reservando su vida junto a Jesús para hacer ese recorrido con Mario, Amor en Magdala. Que bueno, ahora vamos a estar, este año, gracias a Dios, mira, en el mes de marzo hacemos junto a Mario la ruta de Amor en Magdala y en el mes de mayo hago la ruta en el sur de Francia. Así que son ambas rutas, Francia y Magdala, bueno, y la tierra de Israel, que este año, bueno, voy a estar haciendo por primera vez la ruta junto a Mario de Amor en Magdala, y que bueno, estamos felices porque tenemos muchas sorpresas en el viaje y estamos encantados realmente de hacerlo. Me encantan las sorpresas que ustedes dos están dando juntos, de verdad que sí, impresionante. Mira lo bonito de Miriam de Magdala, que ella no se quedó con idolatría hacia el mensajero, sino que ella difundió el mensaje. O sea, no quedó la idolatría ahí como el maestro como tal, como lo hemos visto en la parte de muchas religiones, que se quedó como esa idolatría hacia él. No, ella lo que fue más partícipe para ella, lo más importante fue el mensaje. O sea, ella
continúa con el mensaje. Marisa, ¿quién es Miriam de Magdala hoy en día? Bueno, Miriam de Magdala hoy en día es la mujer que viene a reinstaurar el sagrado femenino perdido. Wow. Viene a recomponer el balance y el equilibrio sagrado entre el hombre y la mujer. María Magdalena, Miriam de Magdala, junto con Yeshua, son arquetipos del amor místico, del amor sagrado, pero también el amor en todas sus dimensiones. Ese amor de pareja, ese amor íntimo, físico, humano, que fue ocultado, que fue escindido. Hoy ellos dos vuelven juntos. Siempre digo, no hay Yeshua sin Miriam y no hay Miriam sin Yeshua. Ellos fueron verdaderamente la unión del femenino y el masculino en todas sus dimensiones, sí. Y hay que decirlo porque hoy tenemos muchas pruebas para demostrar que ellos fueron mucho más que maestro y discípula. Entonces tenemos que recuperar ese equilibrio que se perdió, sobre todo las personas que venimos formadas en el catolicismo, ¿verdad? Donde siempre se habló de una Madre María Virgen. Fíjate vos, a la Madre María se la califica por una connotación sexual, ¿no? Porque se habla de su virginidad. La virginidad hace referencia directa a un término sexual. No se dice elevada en santidad, otro montón de cuestiones. Es la Virgen. Jesús, el célibe, el casto y puro. También. Y la humanidad, ¿dónde quedamos todas las mujeres? Entonces, verdaderamente tenemos que recuperar el equilibrio perdido. María Magdalena es esa novia perdida del cristianismo. Es esa esposa oculta, enterrada, acallada. Y hoy vuelve con más fuerza que nunca para devolvernos a las mujeres, junto con los hombres, esa energía femenina que tenemos que integrar con la masculina. Y es un trabajo fabuloso el que estamos haciendo. Somos muchas personas trabajando desde este lugar y creo que es muy válido el esfuerzo, porque en verdad lo que se trata es de ser felices, de trabajar en el camino de la luz, ¿no? De la elevación de la conciencia. Y yo siento que ellos dos, como arquetipos, despojados de cualquier dogma, vienen a devolvernos esa unicidad con Dios, ¿no? Ese Dios, esa energía suprema, creadora, fabulosa, a la cual, bueno, muchos nos sentimos totalmente cercanos y queremos ascender, ¿no? En nuestra conciencia y vivir nuestra espiritualidad en el día a día de manera... Por eso digo, no, hay que poner en práctica también todas estas cosas. Y creo que es el momento de bajar lo celeste a lo terrestre. Y qué mejor que hacerlo de la mano de dos maestros del judaísmo que fueron desjudaizados. Por eso hay que reivindicarlos desde tantos lugares a ellos dos, ¿no? Que bueno, hay un trabajo muy precioso y muy lindo por hacer. Estamos conociendo a la Miriam de Magdala cabalista, mostrando Sí. todo el show. Ella se está revelando en este momento, está mostrando todo lo que estaba allí, todo lo místico. De verdad que muy emocionante, Marisa, tenerte con nosotros, saber que vas a compartir con nosotros acá en Estados Unidos. Mucha gente me está escribiendo por el interno, me está diciendo qué bueno que tú estés aquí con Mario. De verdad que ustedes están representando, como se puede decir, ¿no? No sé, de pronto Mario como el personaje de Yeshua y tú el personaje de Miriam de Magdala. Entonces es algo muy bonito porque ahí vamos a ver muchas cosas. La gente va a tener la oportunidad de tener dos maestros también en vivo y en directo, como es Mario y como lo eres tú, Marisa. Y de verdad que muy agradecido que nos hayas brindado este espacio. La gente que está viendo este live ya más o menos tiene idea de qué es lo que va a recibir ahí, qué luz le va a llegar tan grande, cómo se va a abrir toda esa mente de todas esas cosas que nosotros veníamos pensando quién era Miriam de Magdala, y sale Marisa Ventura en las redes y realmente nos dice, esta era la mujer real. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, para mí, y hablo, bueno, en nombre de Mario, que yo ahora estoy en Buenos Aires, Mario está en España, ya está durmiendo, si no estaría acá con nosotros, es muy tarde en España, pero verdaderamente lo hacemos con mucho amor, con mucha humildad, entregando los conocimientos que tenemos, cada uno desde su lugar, ¿no? Y bueno,
no queriendo ser más que esto verdaderamente, de poder echar un poco de luz a temas que han sido muy oscurecidos a lo largo de la historia y que hoy es muy propicio volver a traer y que sigue despertando mucha inquietud, mucha fascinación. Así que bueno, muy feliz de este encuentro, de estar en poquitos meses en Miami, hablando de todos estos temas tan apasionantes. Así que gracias, amigo querido, gracias a toda la gente hermosa que, bueno, vi mucha gente amiga, que los Ahí amo a se ve, todos. sí. Sí, Te están acompañando, de verdad que sí, muy interesados en siempre el tema de Miriam de Mandala. Marisa, gracias. gracias Juan Carlos. Un beso para todos, Lo gracias. mismo para ti. Chao. Chao, chao. Bye bye.